La oración forma agua en nuestro interior y la cruz es semilla de virtud. Cuando oramos con el rosario y el libro Las horas de la pasión que escribió Luisa Piccarreta y Jesús, la semilla puede germinar. Las almas deben labrarse a sí mismas. Yo paso y esparzo la semilla. Ocultamente la semilla trabaja. Hay que respetar este trabajo del alma. Y se ora. La oración es como el rocío con lo que la semilla puede germinar. El Evangelio como me ha sido revelado 184.3, María Valtorta. Oración. El tema de oración, comprende a. Episodios y dictados extraídos de la obra magna. El Evangelio como me ha sido revelado. El hombre Dios. B. Dictados extraídos de los cuadernos de 1943/1950. C. Dictados extraídos del libro de Azarías. 1-20-99, 1-30 y 1-108, no os despojéis jamás de la protección de la oración. No dejéis jamás esta arma por la cual se abren los cielos. La oración para María y José dice la Virgen, hablaré poco, porque estás cansada, hija. Quiero que tu atención y la del que lea esto se fije en la costumbre de José y mía de dar siempre el primer lugar a la oración. Cansancios, prisas, cruces, ocupaciones eran algo que no impedían la oración, antes al contrario, la favorecían. Era siempre la reina de nuestras ocupaciones. Nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra esperanza. Si en las horas tristes era consuelo, en las felices era un cantar. Era siempre la amiga constante de nuestra alma, que nos separaba de la tierra, del destierro, y nos llevaba a lo alto, hacia el cielo, la patria. No solo yo, que ya tenía dentro de mí a Dios y no tenía más que mirar a mi seno para adorar al Santo de los Santos, sino también José se sentía unido a Dios cuando oraba, porque nuestra plegaria era adoración verdadera de todo nuestro ser, que se fundía con Dios adorándole y recibiendo a su vez su abrazo. Fijaos que ni siquiera yo, que tenía en mí al Eterno, me sentí exenta de presentar mi respeto amoroso al templo. La santidad más alta no exime de sentirse una nada ante Dios, y de humillar esta nada. Puesto que Él lo permite, en una continua alabanza a su gloria. Sois débiles. Sois santos. Invocad la santidad del Señor. Os infundirá o aumentará santidad. Imitad a los ángeles, no cesan de cantar su Santus, y su belleza sobrenatural. Aumenta cada vez que invocan la santidad de Dios Virgen, sois débiles, pobres, llenos de defectos. Invocad la santidad del Señor, Santo, Santo, Santo. Invocad al Santo sobre vuestra miseria. Él os infundirá santidad. Sois santos y ricos en méritos ante sus ojos. Invocad igualmente la santidad del Señor, la cual, siendo infinita, aumentará cada vez más la vuestra. Los ángeles, seres que están por encima de las debilidades humanas, no cesan un instante de cantar su Santus, y su belleza sobrenatural aumenta cada vez que invocan la santidad de Dios. Imitad a los ángeles. La tierra tiene necesidad de un torrente de oraciones para purificarse de las culpas que atraen los castigos de Dios Virgen, no os despojéis jamás de la protección de la oración.
contra ella se dirigen las armas de Satanás, las malicias del mundo, los apetitos de la carne y la soberbia de la mente. No dejéis jamás esta arma, por la cual los cielos se abren, lloviendo así gracias y bendiciones. La tierra tiene necesidad de un torrente de oraciones para purificarse de las culpas que atraen los castigos de Dios. Y, dado que pocos oran, esos pocos deben orar como si fuesen muchos, multiplicar sus oraciones vivas para obtener con ellas esa suma necesaria para conseguir gracias, y las oraciones son vivas cuando están alimentadas con verdadero amor y sacrificio. Escrito el 28 de marzo de 1944. Guión 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 000 guión 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 2. 1-44-246, 1-2-269, María en su casa de Nazaret ora. Ruega junto con Jesús. El primer Padre Nuestro fue pronunciado por primera vez en el huerto de Nazaret. Asterisco y aunque nosotros no teníamos nada que necesitara el perdón del Padre, por humildad incluso, nosotros, los sin culpa, pedimos el perdón del Padre para afrontar perdonados, dignamente nuestra misión. Y esto para enseñaros que cuanto más se está en gracia de Dios tanto más la misión es bendecida y fructuosa, dice Jesús, ves que mi madre en su casa de Nazaret ora. No se rehúsa a orar porque Dios le da un dolor. Recordadlo. Ruega junto con Jesús. Ruega al Padre que es nuestro y vuestro. El primer, Padre nuestro, 1. Fue pronunciado por primera vez en el huerto de Nazaret para consolar la pena de María, para ofrecer nuestras voluntades al Eterno en el momento en que empezaba para estas voluntades. El periodo de una renuncia cada vez mayor, que habría de culminar en la renuncia de la vida para mí y de la muerte de un hijo para María. Y aunque nosotros dos no teníamos nada que necesitara el perdón del Padre, por humildad incluso, nosotros, los sin culpa, pedimos el perdón del Padre para afrontar, perdonados, absueltos incluso de un suspiro, dignamente nuestra misión. Y esto para enseñaros que cuanto más se está en gracia de Dios, tanto más la misión es bendecida y fructuosa. Para enseñarnos el respeto a Dios y la humildad delante de Dios Padre. También nuestras perfecciones de hombre y de mujer se sintieron nada y pidieron perdón. Así como también pidieron el pan diario. ¿Cuál era nuestro pan? Oh, no era el que amasaban las manos puras de María y el que era cocido en el pequeño horno, para el que tantas veces acarreé leña, que es también necesario mientras se está en la tierra, no ese pan, sino que nuestro pan cotidiano era el llevar a cabo, día a día, nuestra misión. Que Dios nos la diera cada día, porque llevar a cabo la misión que Dios da es la alegría de nuestro día, ¿no es así? Juanito. ¿No dices también tú, que te parece vacío el día, como si no hubiese existido, si la bondad del Señor te deja, un día, sin tu misión de dolor? Asterisco soy yo quien hace dignas y fructuosas vuestras oraciones ante el Padre. Yo lo dije. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os concederá, y la Iglesia da valor a sus oraciones al decir,
por Jesucristo nuestro Señor. Jesús, María ruega juntamente conmigo. Soy yo quien os justifica, oh hijos. Soy yo quien hace dignas y fructuosas vuestras oraciones ante el Padre. Yo lo dije, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os concederá. 2. Y la Iglesia da valor a sus oraciones al decir, por Jesucristo nuestro Señor. Cuando oréis, uníos siempre, siempre a mí. Yo rogaré en voz alta por vosotros, cubriendo vuestra voz de hombres con la mía de hombre Dios. Yo pondré en mis manos traspasadas vuestra plegaria y la presentaré al Padre. Se convertirá en una hostia de precio infinito. Mi voz fundida con la vuestra subirá como un beso filial al Padre y la púrpura de mis heridas hará que vuestras oraciones sean preciosas. Estad en mí si queréis tener al Padre en vosotros, con vosotros y por vosotros. Escrito el 9 de febrero de 1944. 1 Nota, la oración del Señor, es la oración del Pater Noster, que en tiempos de María Valtorta se recitaba normalmente en latín. Con nota autógrafa en una copia mecanografiada, María Valtorta explica, si Jesús enseñó el Pater a sus discípulos, no habría de habérselo enseñado antes a su madre, a esa madre que, al recibir en su seno la semilla de Dios, había sido la primera en decir, hágase según tu palabra, y que siempre había repetido ese fiat. Incluso por su hijo recién nacido. El Pater no fue una improvisación de Jesús para los apóstoles. Era su oración habitual. Tanto es así, que los apóstoles le dijeron enséñanos a orar como tú oras. Y era la oración habitual de Jesús. Y María. 2 Nota, CFR. Ju 16:23. Guión 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 000 guión 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 1 guión 62 guión 339 1 guión 25 guión 371. Los discípulos buscan a Jesús que está orando en la noche. 1. Promesa a sus discípulos. Os enseñaré la oración más santa. Asterisco la ardiente oración de Jesús, de rodillas, puesto de pie, rostro levantado en alto, con los brazos abiertos, lanza suspiros, ruega, ora, sonríe, con rostro espiritualizado veo que Jesús sale haciendo el menor ruido posible de la casa de Pedro en Cafarnaúm. Se comprende que se quedó allí a dormir para contentar a su Pedro. Todavía es de noche. El cielo es un hormigueo de estrellas. El lago refleja este brillar tembloroso. Más que verle, se le adivina, este lago tranquilo que duerme bajo las estrellas, por el suave rumor de aguas que chocan contra la orilla. Jesús deja entornada la puerta, como estaba, mira al cielo, al lago, al sendero. Piensa un 3 momento y después se pone en marcha, no en dirección del lago sino hacia el pueblo, lo atraviesa en parte en dirección a la campiña, entra en esta y sigue caminando, toma un sendero que se dirige hacia las primeras ondulaciones de un terreno de olivos, penetra en esta paz verde y silenciosa y allí se arrodilla en oración. Plegaria ardiente. Arrodillado ora, y después, como fortalecido, se pone en pie y sigue orando con el rostro levantado en alto, un rostro más
espiritualizado por la naciente luz que proviene de un sereno amanecer de verano. Ruega, ora. Sonríe, aunque antes lanzaba suspiros como si tuviese una pena moral. Ruega con los brazos abiertos. Parece una cruz viva, alta, angelical y un tanto encantadora. Parece bendecir toda la campiña, el día que nace, las estrellas que van desapareciendo o el lago que va despertando. Asterisco: la oración es una fuerza para uno mismo y para los demás. Todo se obtiene con la oración. El Padre no siempre concede no por falta de amor sino requerido por un orden providencial que, para bien, rige el destino de cada hombre. Pedro irrumpe en el olivar. Maestro, te hemos buscado mucho. Cuando hemos vuelto con el pescado, desde afuera, hemos visto la puerta entornada, y hemos pensado que habría salido. No te encontrábamos. Al final, un campesino que cargaba sus canastos que llevaba a la ciudad, nos ha dicho dónde estabas. Nosotros te llamábamos, Jesús, Jesús. Y él nos dijo, buscáis al rabí que habla a la gente. Tomó por la vereda, hacia arriba rumbo del monte. Debe estar en el olivar de Miqueas. Porque ahí va frecuentemente, ya lo he visto otras veces. Tenía razón. ¿Por qué has salido tan temprano, maestro? ¿Por qué no has descansado? La cama tal vez no era muy cómoda para ti. Jesús le responde, no, Pedro, la cama era blanda y la habitación buena, pero yo suelo hacerlo así, para levantar mi espíritu y unirme al Padre. La oración es una fuerza para uno mismo y para los demás. Todo se obtiene con la oración. Si no se obtiene el favor, que no siempre el Padre concede, no se debe pensar que ello es falta de amor, sino creer siempre que es algo requerido por un orden providencial que, para bien, rige el destino de cada hombre. Ciertamente la oración da paz y equilibrio para poder resistir a tantas cosas que nos asaltan, sin salirse del camino recto. No son las palabras, sino los movimientos que las acompañan los que hacen agradables las oraciones al Padre. Os enseñaré la oración más santa. Pero a fin de que no se convierta en vuestros labios en una fórmula vacía, quiero que vuestro corazón tenga al menos un mínimo de santidad, luz, sabiduría. Jesús, mira, Pedro, lo que nos circunda fácilmente ofusca la mente y agita el corazón. Y en una mente ofuscada y en un corazón agitado, ¿cómo puede uno sentir a Dios? Pedro, es verdad, pero nosotros no sabemos orar. No sabemos decir las hermosas palabras que tú dices. Jesús, decid las que sabéis, como las sabéis. No son las palabras, sino los movimientos que las acompañan los que hacen agradables las oraciones al Padre. Pedro, nosotros querríamos rezar como tú rezas. Jesús, os enseñaré también a rezar. Os enseñaré la oración más santa. Pero a fin de que no se convierta en vuestros labios en una fórmula vacía, quiero que vuestro corazón tenga al menos un mínimo de santidad, luz, sabiduría, por esta razón os instruyo. Después os enseñaré la plegaria santa. Asterisco: oh, si todo el mundo viniese a mí a escucharme, para llorar sus pecados y sus dolores sobre mi corazón,
para curarse del alma y del cuerpo, y yo me consumara en hablarle, en perdonarle, en infundir mi poder, entonces sería dichosísimo, Pedro, de modo que no extrañaría más el cielo Jesús, pero, me buscabais, queríais algo de mí. Pedro, no. Maestro, hay muchos otros que necesitan de ti. Había gente que venía a Cafarnaúm, eran pobres, enfermos, personas con problemas, hombres de buena voluntad con deseos de instruirse. Les dijimos, el maestro está cansado y duerme. Idos. Venid el sábado próximo. Jesús, no. Simón, esto no se debe de decir. No hay un día solo para la piedad. Yo soy el amor, la luz, la salud de todos los días de la semana. Pedro, pero, hasta el presente no has hablado sino en sábado. Jesús, porque era todavía desconocido. Pero conforme me vengan conociendo, cada día será de gracia y de favores. En verdad te digo que vendrá un tiempo en que aún el breve espacio que se concede al pajarillo para descansar sobre una rama y comer sus grenílous, no lo tendrá el Hijo del Hombre para su descanso y alimento. Pedro, pero entonces te pondrás enfermo, y eso nosotros no lo permitiremos. Tu bondad no debe hacerte desgraciado. Jesús. ¿Y crees tú que esto pueda hacerme desgraciado? Oh. Si todo el mundo viniese a mí a escucharme, para llorar sus pecados y sus dolores sobre mi corazón, para curarse del alma y del 4. Cuerpo, y yo me consumara en hablarle, en perdonarle, en infundir mi poder, entonces sería dichosísimo, Pedro, de modo que no extrañaría más el cielo en que estaba con el Padre. ¿De dónde eran esos que venían a mí? Pedro, de Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm, y hasta de Tiberíades y Gergesa, y de los muchos pueblecitos esparcidos entre una y otra ciudad. Jesús. Id a decirles que estaré en Corosaín, Betsaida y en los pueblos que están entre ambas ciudades. Pedro, ¿por qué no en Cafarnaúm? Jesús, porque yo he venido para todos y todos tienen el derecho de tenerme. Pedro, tú nos esperas aquí, entonces. Jesús, no. Me voy, y vosotros os quedáis en Cafarnaúm para encaminar hacia mí las multitudes, yo iré. Después. Pedro, nos quedamos solos. Pedro está afligido. Jesús, no te aflijas. Que la obediencia te alegre y con ella el pensamiento de serme un discípulo útil. Lo mismo digo a estos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan se tranquilizan. Jesús los bendice y se separan. Así termina la visión. Escrito el 5 de noviembre de 1944. Una nota, CFR. MC 1,35-39, LC 4,42-44. Guión 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 000 guión 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 1 guión 69 guión 366 1 guión 32 guión 401. Tengo más necesidad de la oración, meditación y soledad, que del alimento corporal. Asterisco: quien quiere vivir para el espíritu y conducir a otros a vivir la misma vida, debe
posponer la carne. Jesús y Judas Iscariote salen del templo después de haber orado en el lugar más cercano al santo, como es permitido a los israelitas varones. Judas quisiera quedarse con Jesús, pero su deseo encuentra la oposición del Maestro. Tengo más necesidad de la oración, meditación y soledad, que del alimento corporal. Quien quiere vivir para el Espíritu y conducir a otros a vivir la misma vida, debe posponer la carne en sus desafueros, diría casi matarla, para cuidarse completamente del Espíritu. Todos, sábelo Judas, también tú, si quieres ser verdaderamente de Dios, o sea, de lo sobrenatural. Escrito el 3 de enero de 1945. Guión 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 000 guión 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 2 guión 119 guión 241, 2 guión 86 guión 738, Maestro, un día dijiste a mí, a Juan, a Santiago y a Andrés que nos enseñarías a orar. También entonces te respondí, cuando estéis suficientemente formados, os enseñaré la plegaria sublime, para dejaros mi plegaria. La plegaria es un don que Dios concede al hombre y que el hombre dona a Dios. Quien ora externamente y por dentro está contra él. Bien, es un traidor. Pedro dice, Maestro. Un día dijiste a mí, a Juan, a Santiago y a Andrés que nos enseñarías a orar. Creo que si orásemos como tú oras, seríamos capaces de ser dignos del trabajo que quieres de nosotros. Jesús, también entonces te respondí, cuando estéis suficientemente formados, os enseñaré la plegaria sublime, para dejaros mi plegaria. Pero incluso esta no tendrá ningún valor si se dice solo con la boca. Por ahora, levantad el alma y la voluntad hacia Dios. La plegaria es un don que Dios concede al hombre y que el hombre dona a Dios. Iscariote dice, ¿cómo es esto? No somos todavía dignos de orar. Todo Israel ora. Jesús, sí, Judas. Puedes ver por sus obras cómo ora Israel. No quiero hacer de vosotros traidores. Quien ora externamente y por dentro está contra el bien, es un traidor. Escrito el 27 de febrero de 1945. Guión 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 000 guión 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 guión. Jesús y los apóstoles regresan nuevamente a Aguas Claras, después de permanecer unos días en Betania. El apóstol Andrés, que se había adelantado al grupo, ha buscado inútilmente a la mujer velada. Aglae, uno, que solía asistir aquí en Aguas Claras, con el rostro cubierto a los discursos que pronunciaba Jesús. Incluso, el propio apóstol Andrés, ocultamente, se había entregado también a la rehabilitación de la mujer. Según el administrador de Lázaro, dueño de la propiedad, después de la partida de Jesús y apóstoles a Betania, Aglae había sido perseguida y, una vez de ser golpeada y herida, había huido. Ella, que, hasta conocer a Jesús había vivido de la prostitución, habrá vuelto a su vida anterior. Esta era la angustia del apóstol Andrés mayor que 2-137-355,
2-104-862, valor de la oración para salvar el don del verdadero apóstol. 5. Asterisco jamás la plegaria hecha con ese motivo, salvar un alma, se pierde. Dios la escucha y ella se salvará. Jesús atraviesa con sus discípulos las llanuras de Aguas Claras. El día está lluvioso y todo está desierto. Es más o menos mediodía, porque cuando logra el sol abrirse paso entre los resquicios de las nubes, envía sus rayos perpendiculares. Jesús va hablando con Iscariote y le da el encargo de ir al pueblo para comprar lo más necesario. Cuando se queda solo, se le junta Andrés, y siempre tímido, dice en voz baja: ¿Quieres escucharme, maestro? Jesús: sí, ven adelante conmigo, y alarga el paso seguido de su discípulo, adelantándose algunos metros respecto a los demás. Andrés, apenado, le dice: la mujer ya no está. Maestro. Y explica: la pegaron y huyó. Iba herida y sangrando. El administrador la vio. Me adelanté, diciendo que iba a ver si nos habían tendido alguna insidia, pero la verdad es que quería ir enseguida a donde estaba ella. Tantas esperanzas tenía de traerla a la luz. Mucho he orado por ella en estos días. Ahora ha huido. Se perderá. Si supiese en dónde está, la iría a buscar. No lo diría a los demás, pero a ti, sí, porque me entiendes. Tú sabes que en esta búsqueda no hay pasión alguna, sino un deseo, un deseo tan grande que se hace tormento. De salvar a una hermana mía. Jesús: lo sé, Andrés, y te digo, aun cuando las cosas se han presentado así, tu deseo se cumplirá. Jamás la plegaria hecha con ese motivo se pierde. Dios la escucha y ella se salvará. Andrés: si tú eres quien lo dice, mi dolor se mitiga. Asterisco el don del verdadero apóstol, salvar almas sin saber que fue su Salvador. Bienaventurado el que no se amilana al no ver triunfos. Jesús: no querría saber qué es de ella. No te interesa ni siquiera saber quién me la traerá. No me preguntas cómo lo hará. Jesús sonríe dulcemente, con un esplendor de luz en sus azules pupilas que miran al apóstol que va caminando a su lado. Una de esas sonrisas y de esas miradas que son uno de los secretos de Jesús para conquistar los corazones. Andrés con sus dulces ojos castaños lo mira y dice: me basta saber que vendrá a ti. Que sea otro o yo, no me importa. ¿Cómo sucederá? Tú lo sabes y no tengo necesidad yo de saberlo. Tengo la promesa y me siento feliz. Jesús le pasa el brazo por los hombros y le trae así, dándole un abrazo afectuoso, que transporta al buen Andrés en éxtasis, y en esta forma sigue hablando: este es el don del verdadero apóstol. Mira, amigo, tu vida y la de los futuros apóstoles será siempre así. Algunas veces sabréis que fuisteis los salvadores. Pero muchas veces salvaréis las almas sin saber siquiera que salvasteis las almas. ¿Qué más queríais que se salvasen? Solo en el cielo veréis venir a vuestro encuentro o subir al Rey eterno a quienes salvasteis. Algunas veces lo sabréis en la tierra. Son las alegrías que os infundo para dar un vigor mucho mayor para buscar nuevas conquistas. Bienaventurado será él
sacerdote que no tenga necesidad de estos incentivos para cumplir con su propio deber. Bienaventurado el que no se amilana al no ver triunfos y que no dice, no hago más porque no tengo satisfacción. La satisfacción apostólica que se busca, como único incentivo, demuestra que no existe formación apostólica, envilece el apostolado que es cosa espiritual y lo reduce al nivel de un vulgar trabajo humano. No se debe caer jamás en la idolatría del ministerio. No sois vosotros los que debéis ser adorados sino el Señor vuestro. A Él sea la gloria. De los que se salvan. A vosotros, la obra de la salvación dejando para cuando estéis en el cielo. La gloria de haber sido los salvadores. Escrito el 15 de abril de 1945. Una nota, CFR. Personajes de la obra magna, Aglaé. Guión 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 000 guión 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 guión. Jesús está radiante de alegría porque Analía se ha consagrado virgen y ha ofrecido su vida. Andrés cree que esta alegría de Jesús está relacionada con Aglaé, la mujer, velada, a la que él trató ocultamente de llevarla a Jesús con sus oraciones, sacrificios mayor que 2-156-431, 3-16-67, no es ella. Pero no te canses de orar. Sigue. Cada palabra de tu plegaria es como un reclamo, una luz en la noche y la levanta y guía. Asterisco y dónde la encontró Andrés, que no se mueve jamás, ni habla jamás, que jamás tiene iniciativa. Jesús, por mi sendero Pedro, Andrés y Juan miran a Jesús con ojos interrogativos. El rostro brillante de Jesús le dice que está feliz. Pedro no se contiene y pregunta, ¿con quién has hablado tanto, maestro mío? ¿Y qué oíste para estar tan radiante de alegría? Jesús, con una mujer en los albores de la vida, con la que es el amanecer de otras 6. Muchas que vendrán. Pedro, ¿quiénes? Jesús, las vírgenes. Andrés se dice a sí mismo. Despacio y en voz baja, no es ella. Jesús, no. No es ella. Pero no te canses de orar. Sigue. Cada palabra de tu plegaria es como un reclamo, una luz en la noche y la levanta y guía. Pedro. Pregunta, ¿pero a quién está esperando mi hermano? Jesús, a un alma, Pedro. A una gran miseria que él quiere cambiar en una gran riqueza. Pedro, asombrado, ¿y dónde la encontró? Andrés, que no se mueve jamás, ni habla jamás, que jamás tiene iniciativa. Jesús, por mí. Sendero. Ven, conmigo, Andrés. Escrito el 6 de mayo de 1945. Guión 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 000 guión 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 3-164-21, 3-24-105, el retiro en el monte para la elección de los apóstoles que es la oración. Asterisco recurro a la gran medicina, que es el arma por antonomasia, la oración. Siempre he orado por vosotros pero ahora quiero que lo hagáis vosotros mismos. Jesús se pone en camino dando la espalda al lago,
y se dirige sin vacilar hacia uno de los desfiladeros que hay entre las colinas que van en líneas, yo diría casi paralelas, desde el lago hacia el oeste. Entre una y otra colina rocosa, escarpada, abierta en pico como un fiordo, baja un riachuelo envuelto en espumas en su carrera desenfrenada y por arriba se descubre el monte agreste, con plantas que han crecido en todas las direcciones, como han podido, entre piedra y piedra. Tan solo un sendero de cabras hay en la colina más escabrosa, y Jesús toma ese. Los discípulos le siguen fatigosamente, en fila india y en el silencio más grande. Tan solo cuando se detiene para darles descanso, en un lugar, un poco ancho, de este sendero que parece un arañazo en la pendiente dificilísima, ellos se miran sin hablarse. Parece que con miradas se dijesen, ¿a dónde nos lleva? Pero no se hablan, solo se miran, y cada vez con más desconsuelo a medida que ven que Jesús vuelve otra vez a emprender el camino por la agreste garganta, llena de curvas, hendiduras, peñascos que dificultan el andar, porque además hay las zarzas y otras miles de hierbas que se aferran de sus vestidos por todas partes, que rasguñan, que hacen tropezar, y que pegan en la cara. Hasta los más jóvenes, cargados con alforjas pesadas, han perdido el buen humor. Finalmente Jesús se detiene y dice, aquí estaremos durante una semana en oración, para que os preparéis a un gran acontecimiento. Por esta razón quise que estuvieseis solos, en un lugar desierto, alejado de toda caravana, y de todo lugar habitado. Aquí hay cuevas que han servido otras veces a hombres. Nos servirán a nosotros también. Aquí hay agua fresca y abundante, aunque el terreno sea seco. Tenemos pan y alimentos suficientes para nuestra breve permanencia. Quienes el año pasado estuvieron conmigo en el desierto saben cómo viví. 1. Esto es un palacio real respecto de aquel lugar, y la estación, que no es inclemente, no molesta con su cruel frío, ni con el fuerte sol. Tratad, pues, de tener buen ánimo. Tal vez jamás volveremos a estar todos juntos y solos. Esta breve permanencia debe uniros, haciendo de vosotros no más 12 hombres, sino una sola institución. No habláis. No me preguntáis nada. Colocad sobre esa peña las alforjas que traéis, y despeñad ese otro peso que tenéis en el corazón, vuestra fragilidad humana. Aquí os he traído para hablaros al espíritu, nutriros el espíritu, para haceros espíritu. No diré muchas palabras, muchas os he dicho ya en un año que llevo con vosotros. Ahora ya basta. Si tuviera que cambiaros con la fuerza de la palabra debería teneros 10, 100 años, y aún así seguiríais siendo imperfectos. Ha llegado el tiempo de que haga uso de vosotros. Pero para ello debo formaros. Recurro a la gran medicina, que es el arma por antonomasia, la oración. Siempre he orado por vosotros, pero ahora quiero que lo hagáis vosotros mismos. Todavía no os enseño mi oración, pero sí os doy a conocer el modo de orar y lo que es la oración, un coloquio de hijos con su Padre, de espíritus a espíritu, Jesús, todavía. No os enseño mi oración, pero sí os doy a conocer el modo de orar y lo que es la oración, un
Coloquio de hijos con su padre, de espíritus a espíritu, abierto, animado, lleno de confianza. Recogido, claro. La oración es todo, confianza, confesión, conocimiento de vosotros mismos. Llanto por vosotros mismos, promesa a vosotros y a Dios, búsqueda de Dios, petición a Dios, y todo esto hecho a los pies del Padre. No debe hacerse en medio del bullicio, entre distracciones. A menos que sea uno perfecto en la oración. Y aún estos se resienten del griterío, rumor del mundo en sus ratos de oración. Vosotros no sois colosos sino pequeños, niños en el espíritu. 7. Aquí llegaréis a la edad de la razón espiritual. El resto vendrá después. Por la mañana. Temprano, al mediodía y al atardecer nos reuniremos para orar juntos con las antiguas palabras de Israel y para partir el pan y luego cada uno volverá a su cueva, teniendo ante sí a Dios y a su alma, teniendo ante sí cuanto os he dicho acerca de vuestra misión y de vuestra capacidad. Os digo, medíos, escuchaos, decidid. Es la última vez que os digo. Pero después debéis ser perfectos, en vuestras medidas, sin cansancio ni fragilidad humana. Después ya no seréis Simón de Jonás o Judas de Simón, ni Andrés o Juan, Mateo o Tomás, sino que seréis mis ministros. Id, cada uno por sí solo. Yo estaré en aquella cueva. Siempre presente. No vengáis sin seria razón. Debéis aprender a veleros por vosotros y a estar solos. Porque, en verdad os digo que hace un año estábamos para conocernos y dentro de 2 estaremos para dejarnos. Ay de vosotros y ay de mí si no lográis aprender a veleros por vosotros. Dios esté con vosotros. Judas. Juan, llevad a mi gruta, a aquella, las provisiones. Deben durar y yo las distribuiré. Alguien objeta, será poco. Jesús responde, lo suficiente para no morir. El vientre muy lleno hace pesado el espíritu. Os quiero elevar y no haceros lastre. Escrito el 16 de mayo de 1945. Una nota, Jesús, al inicio de su pública permaneció en el desierto durante 40 días y fue tentado por Satanás, Mateo 4,1-11. Posteriormente, según esta obra, acompañado de Juan, Judas Iscariote y Simón Celote había estado también en estos mismos lugares. Jesús se refiere aquí a esta última estancia. Guión 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 000 guión 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 guión. Los discípulos han permanecido en este retiro, dedicados a la oración y al silencio, durante una semana. Cada uno en su cueva. Ha llegado el último día del retiro en el Monte Mayor que 3-165-24, 3-25-109, en ellas, cuevas, habéis conocido a Dios. Antes sabíais algo de Él. Pero no le conocíais en esa intimidad que de 2 hace 1. Juan siente en él la inhabitación del Dios Trino. El sol besa la cima del monte y luego las copas de los árboles más altos del bosque, mientras el valle todavía se encuentra envuelto en la luz pálida del alba. Los pájaros vuelan, satisfechos y llenos, cantando con todos sus piquitos abiertos.
y ahora vamos a despertar a los otros hijos míos, dice Jesús, y baja porque su cueva es la que está más arriba. Entra a las cuevas llamando en cada una de ellas a sus discípulos que duermen. Simón, Bartolomé, Felipe, Santiago, Andrés responden enseguida. Mateo, Pedro y Tomás se muestran más lentos en responder. Mientras Judas Tadeo, ya listo y bien despierto, sale al encuentro de Jesús en cuanto le ve en el umbral, el otro primo, sin embargo, y con él Iscariote y Juan, duermen como leños, de modo que Jesús debe moverlos en su lecho de hojas, para que se despierten. Juan, el último en haber sido llamado, duerme tan profundamente que no cae en la cuenta de quien le llama, y, entre las nieblas del sueño interrumpido a mitad, murmura, sí, mamá. Voy enseguida, y da media vuelta para el otro lado. Jesús sonríe, se sienta sobre el montón de hojas recogidas en el bosque, se inclina y besa en la mejilla a su discípulo Juan, que abre los ojos y se queda atónito al ver allí a Jesús. Inmediatamente se incorpora y pregunta, ¿me necesitas? Sí, aquí estoy. Jesús le dice, no te he despertado como a todos. Soñabas que yo era tu mamá y por eso te besé para hacer lo que hacen las mamás. Juan, con la túnica inferior, por haber utilizado como cobija la túnica y el manto, se echa al cuello de Jesús, y ahí se refugia, con la cabeza entre el hombro y la cara, diciendo, oh, tú eres mucho más que mi madre. Yo la dejé por ti, pero a ti, no te dejaría por ella. Ella me dio a luz para este mundo, pero tú me has dado a luz para el cielo. Yo esto lo sé. Jesús le pregunta. ¿Qué otras cosas sabes más que los otros? Juan, lo que me dijo el Señor en esta cueva. Jesús, no he ido ninguna vez a tu cueva, lo cual creo que habrá sido interpretado por los compañeros como indiferencia y soberbia. Pero no me importa lo que piensen. Sé que tú sabes la verdad. No iba donde Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, pero lo que tú eres en el seno del fuego que es el amor eterno de la Trinidad Santísima, su naturaleza, su esencia, su verdadera esencia. La verdad es que no sé expresar todo lo que he comprendido en esa tétrica cueva oscura que de tantas luces se ha llenado para mí, en esta fría cueva en la que he ardido en un fuego que no tenía forma sensible para ver con mis ojos, pero que ha bajado hasta lo profundo de mi ser encendiéndolo con llama de dulce martirio, en esta cueva silenciosa, pero que me ha cantado verdades celestes, lo que tú eres, segunda persona del inefable misterio que es Dios. 8. Y que yo penetro porque Dios me ha aspirado hacia sí, eso, lo he tenido siempre conmigo. 1. Todos mis deseos, mis llantos, preguntas, se han derramado sobre tu pecho divino, verbo de Dios. Y ninguna de las palabras, entre las tantas que te he escuchado, ha tenido la amplitud de la que me dijiste aquí, tú, Dios y Hijo, tú, Dios como el Padre, tú, Dios como el Espíritu Santo. Tú que eres el eje de la Trinidad. Oh, quizás es una blasfemia, pero me parece que es así. Porque sin ti, amor del Padre y al Padre, faltaría el amor, el divino amor, y la divinidad ya no sería trina, y le faltaría el atributo más propio de Dios, su amor. Oh, mucho tengo aquí dentro.
pero es como agua que brota contra un dique sin poder salir, y me da la impresión de que fuera a morir por lo violento y sublime de la convulsión que ha penetrado a mi corazón desde que te he comprendido. Y por nada del mundo querría verme despojado de ello. Haz que muera de este amor, mi dulce Dios. Juan sonríe y llora, agitado, encendido en su amor, con la cabeza abandonada sobre el pecho de Jesús, como si la llama le dejara sin fuerzas. Y Jesús, ardiendo también de amor, le acaricia con ternura. Juan se recobra bajo una oleada de humildad y con voz suplicante dice, no digas a los otros cuánto te he dicho, aunque también ellos habrán sabido vivir de Dios como yo he vivido estos días, deja sobre mi secreto la piedra del silencio. Jesús, puedes estar seguro, Juan, ninguno sabrá de tu desposorio con el amor. Vístete y ven. Que tenemos que marcharnos. Asterisco los castos ahora saben como los casados lo que es el amor perfecto, es más, puedo afirmar que ninguno, como el ignorante del apetito sexual, sabe lo que es el amor perfecto. Porque Dios se revela a los vírgenes en toda su plenitud. Jesús sale al sendero donde ya están los demás. Sus caras tienen un aspecto más venerable, más recogido. Los de edad parecen patriarcas, los jóvenes tienen un no sé qué de madurez, de dignidad que antes la juventud escondía. Iscariote mira a Jesús con una sonrisa tímida en su rostro bañado de lágrimas. Jesús le acaricia al pasar. Pedro no habla y esto es en lo que más me llama la atención, mira atentamente a Jesús, pero con una nueva dignidad, que parece hacerle la frente más ancha. Proporcionada, su mirada, que antes brillaba todo de perspicacia, es más austera. Jesús le llama para que esté cerca de él y así le tiene en espera de Juan, que por fin sale con la cara, no sé decir, si más pálida o más sonrosada, pero sí encendida por una llama que, aún no mudando el color, es patente. Todos le miran. Jesús, ven aquí, Juan, cerca de mí. Y también tú, Andrés, y tú, Santiago de Zebedeo. Luego, tú Simón y tú, Bartolomé, Felipe y vosotros hermanos míos, y Mateo. Judas de Simón aquí enfrente de mí. Tomás, ven aquí. Sentaos que os debo hablar. Se sientan, quietos como niños, todos un poco absortos en su mundo interior y, con todo, atentos a Jesús como jamás lo habían estado. ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Todos lo sabéis. El alma se lo ha dicho a la razón. El alma, que en estos días ha sido la reina, ha enseñado a la razón dos grandes virtudes, la humildad y el silencio, hijo de la humildad y de la prudencia, que a su vez son hijos de la caridad. Hace solo 8 días, habrías venido a proclamar, cuál hábiles niños, cuyo deseo es dejar asombrados a los demás, superar a su rival, vuestras hazañas, vuestros nuevos conocimientos, sin embargo, ahora guardáis silencio. Habéis cambiado de niños a adolescentes y comprendéis que un tipo de proclamación como el que he mencionado podría mortificar al compañero al hacerle sentir poco, que ha recibido menos de Dios, y por eso guardáis silencio. Sois como muchachas. Ha nacido en vosotros el santo pudor de la
Metamorfosis que os ha revelado el misterio nupcial de las almas con Dios. Estas cuevas el primer día os parecieron frías, duras, repulsivas. Ahora las miráis como a perfumadas y luminosas habitaciones nupciales. En ellas habéis conocido a Dios. Antes sabíais algo de Él. Pero no le conocíais en esa intimidad que de dos hace uno. Entre vosotros hay quienes están casados desde hace años, otros que tuvieron solo lujuriosas relaciones con mujeres, algunos que, por diversas razones, son castos. Mas los castos ahora saben como los casados lo que es el amor perfecto, es más, puedo afirmar que ninguno, como el ignorante del apetito sexual, sabe lo que es el amor perfecto, porque Dios se revela a los vírgenes en toda su plenitud, tanto por la propia delicia de darse a quien es puro, reconociendo parte de sí mismo, purísimo, en la criatura limpia de lujuria, como para recompensarla de cuanto ella se priva por amor a él. Yo os he querido dar a conocer a Dios para que le amarais mucho más que al mundo, el cual con todos sus afectos no merece ni siquiera una sonrisa de Dios. He querido que pudierais meditar sobre lo que es el mundo y sobre lo que es Dios para que aspirarais a lo mejor. Jesús, en verdad os digo que por el amor que os tengo y por la sabiduría que 9. poseo, si no debiera de llevar a cabo la obra del Padre, querría teneros aquí y estar con vosotros. Alejados de la gente, ciertamente haría de vosotros, solícito, grandes santos, y no tendríais más extravíos, o defecciones, caídas o relajamiento o retrocesos. Pero no puedo. Debo continuar mi camino, y vosotros también. El mundo nos espera, ese mundo profanado y profanador que tiene necesidad de maestros y redentores. Yo os he querido dar a conocer a Dios para que le amarais mucho más que al mundo, el cual con todos sus afectos no merece ni siquiera una sonrisa de Dios. He querido que pudierais meditar sobre lo que es el mundo y sobre lo que es Dios para que aspirarais a lo mejor. En estos momentos no anheláis otra cosa que a Dios. Oh, si pudiera dejaros fijos en esta hora, en este anhelo. Pero el mundo nos espera. E iremos a él. Así como la caridad me mandó al mundo, así también por órdenes mías os mando a él. Pero, oíd bien, os lo suplico, como se guarda una perla en un cofre, guardad bien el tesoro de estos días en que vuestra mirada y vuestros cuidados han estado dirigidos a vosotros mismos, de estos días en que os habéis erguido, y procurado vestiduras nuevas, habéis contraído esponsales con Dios. En vuestro corazón, como las piedras de testimonio que los patriarcas alzaban a Dios como recuerdo de sus alianzas con Él, conservad y guardad estos preciosos recuerdos en vuestro corazón. Escrito el 16 de mayo de 1945. Una nota, lo que tú eres, segunda persona del inefable misterio que es Dios y que yo penetro porque Dios me ha aspirado hacia sí, eso, lo he tenido siempre conmigo. Estas palabras del apóstol del amor aclaran muy bien el misterio de la inhabitación de Dios en nosotros. En el santuario del alma, el Espíritu Divino se encuentra con nuestro Espíritu y Dios habla y se descubre y revela al alma instruyéndole en su amor y comunicándole la semejanza más viva, transformándole en sí, no sustancialmente,
porque solo Dios es Dios, sino por participación. Guión 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 000 guión 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 3 guión 172 guión 86 3 guión 32 guión 175 en el discurso de la montaña, la oración, el ayuno. Asterisco sinceridad en la oración, 1. Dice Jesús, no hagáis como los hipócritas que cuando oran. Les gusta hacerlo en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para que los hombres los vean. Y los alaben como piadosos y justos, mientras que luego, hacia dentro de la familia, son culpables ante Dios y ante el prójimo. ¿No veis que esto es como un perjurio? ¿Por qué deseáis sostener lo que no es verdad con objeto de conquistar una estima que no merecéis? La oración hipócrita se propone decir, verdaderamente yo soy un santo. Lo juro a los ojos de quienes me ven, que no pueden mentir que me ven orar. Pues bien, semejante oración, velo extendido sobre una perversidad real, hecha con una finalidad de este tipo es una blasfemia. Dejad que Dios os proclame santos y haced que vuestra vida toda diga de vosotros en voz alta, he aquí a un siervo de Dios. Pero vosotros, por caridad, no digáis nada. No hagáis que vuestra lengua, movida por la soberbia, se convierta en objeto de escándalo ante los ojos de los ángeles. Sería preferible que en ese mismo instante quedarais mudos, si no tenéis la fuerza de dominar el orgullo y la lengua, llamándoos a vosotros mismos justos y agradables ante Dios. Dejad a los soberbios y falsos esta pobre gloria, esta efímera recompensa mísera recompensa. Pero es la que quieren, y no tendrán otra, porque no hay más que una. O la verdadera, la de cielo que es eterna y justa, o la no verdadera, la de la tierra, que dura cuanto la vida del hombre y hasta menos, y luego, como es injusta, se paga, pasada esta vida, con un duro castigo. He dicho que, por impulsos del corazón, debéis orar, esta es la primera y esencial cualidad, porque todo procede del corazón, y así como es el corazón, así es la mente, así la palabra, así la mirada, así las obras. No olvidéis que, lo que abunda en el corazón, es lo que brota de los labios. 2. Jesús, oíd cómo debéis orar, ya con los labios, ya con el trabajo, o con todo vuestro ser, debéis orar por impulso de un corazón que ama a Dios, a quien siente como a Padre, pero que recuerda que es el Creador, y que Él es la criatura y que con amor reverencial se pone siempre ante su presencia, siempre, ya ore, ya se entregue a sus negocios, ya camine o ya descanse, ya logre un beneficio o se lo proporcione a otros. He dicho, por impulsos del corazón, esta es la primera y esencial cualidad, porque todo procede del corazón. Y así como es el corazón, así es la mente, así la palabra, así la mirada, así las obras. El hombre justo extrae el bien de su corazón justo. Cuanto más bien extrae, más bien encuentra, porque el bien realizado genera un nuevo bien, de la misma forma que la sangre se renueva en el círculo de las venas para volver al corazón enriquecida de elementos nuevos, extraídos del oxígeno que ha absorbido y de la sustancia de los alimentos que ha asimilado. Por el contrario,
el perverso. 10. De su tenebroso corazón lleno de engaño y veneno, no puede extraer sino engaño y veneno, que aumentan cada vez más, corroborados por las culpas que van acumulándose, mientras que en el corazón del justo aumentan y crecen las bendiciones de Dios. No olvidéis que lo que abunda en el corazón es lo que brota por los labios y se revela en las acciones. Amad a Dios con amor púdico, como una virgen ama a su esposo. En verdad, cada alma es una virgen prometida con el eterno amador. Esta tierra es el tiempo del noviazgo. La muerte, la hora de la boda. Jesús, haceos un corazón humilde y puro, amoroso, confiado, sincero, amad a Dios con amor púdico, como una virgen ama a su esposo. En verdad, os digo que cada alma es una virgen prometida al eterno amador, a nuestro Señor Dios. Esta tierra es el tiempo del noviazgo, en que el ángel custodio dado a cada hombre es el paraninfo. 3. Y todas las horas de la vida y sus vicisitudes son otras tantas doncellas que preparan el ajuar nupcial. La hora de la muerte es la hora de la boda, es entonces cuando viene el conocimiento, el abrazo, la fusión, es entonces cuando vestida ya de esposa, el alma puede levantar el velo de su rostro y echarse en brazos de su Dios con todas sus fuerzas, sin que por amar así a su esposo pueda inducir a otros al escándalo. La oración es acción de amor. Jesús, mas por ahora, oh almas, todavía sacrificadas aún en el vínculo del noviazgo con Dios, cuando queráis hablar con vuestro prometido, entrad en la paz de vuestra habitación, y sobre todo en la paz de vuestra estancia interior, y hablad al Rey de los ángeles, hablad a vuestro Padre en el secreto de vuestro corazón y de vuestra estancia interior, dejad afuera cuanto es el mundo, la manía de que le vean y la de edificar, los escrúpulos de las largas oraciones sobresaturadas de palabras, pero monótonas, tibias, mortecinas en cuanto al amor. Por favor, liberaos de las medidas cuando oréis. En verdad os digo que hay quienes desperdician horas y más horas repitiendo solo con los labios un monólogo, que es un verdadero soliloquio porque ni siquiera el ángel custodio le escucha, pues no es más que un ruido sin sentido, que el ángel trata de remediar sumiéndose en oración ardiente en favor de este hombre necio a quien guarda. En verdad os digo que hay quienes ni siquiera cambiarían esa forma de orar ni aunque Dios se les apareciese diciendo, la salvación del mundo depende de que dejes esa palabrería que no tiene alma, y de que vayas, simplemente, a sacar agua de un pozo y derramarla en la tierra por amor a mí y a tus semejantes. En verdad os digo que hay algunos que consideran más valioso su monólogo que el acto cortés de recibir en modo acogedor una visita o que el acto caritativo de socorrer a un necesitado. Son almas caídas en la idolatría de la oración. La oración es acción de amor. Ahora bien, se puede amar tanto rezando como haciendo pan, tanto meditando como asistiendo a un enfermo, tanto realizando un peregrinaje al templo, como atendiendo a la familia, tanto sacrificando un cordero como sacrificando nuestros deseos, justos, de recogernos en el Señor. Basta con que uno sumerja a sí mismo y cualquier acción en el amor. No tengáis miedo. Vuestro Padre ve, comprende, escucha, concede. Cuántas gracias no se dan tan solo por un suspiro perfecto y
verdadero de amor. No seáis semejantes a los paganos. Dios no necesita que le digáis lo que debe hacer, porque lo necesitáis. Eso pueden decírselo los paganos a sus ídolos que no pueden comprender, pero no vosotros a Dios, al Dios verdadero, espiritual, que no solo es Dios y Rey, sino vuestro Padre y sabe antes de que le pidáis, de que necesitáis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. 4. Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, a quien llame se le abrirá. Cuando un hijo vuestro extiende su manita y os dice, Padre, tengo hambre, ¿le dais acaso una piedra? ¿Le dais una serpiente si os pide un pescado? No, es más, no solo le dais el pan y el pescado sino que además le acariciáis y bendecís, porque es dulce para el Padre alimentar a su Hijo y ver en su rostro una alegría feliz. Sí. Pues vosotros, imperfectos de corazón, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos solo por amor natural, que también lo posee el animal hacia su prole, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos concederá, a quienes se lo piden, cosas buenas y necesarias para su bien. No tengáis miedo de pedir y no tengáis miedo de no obtener. Señor, ¿por qué no me escuchas? Lo haces con todos y conmigo no, Jesús, pero quiero poneros en guardia contra un error común. Entre los creyentes hay paganos cuya religión es un amasijo de supersticiones y de fe, un edificio profanado en que han echado raíces hierbas parásitas de todo tipo, hasta el punto de que éste se va desmoronando y al final se derrumba. Página número 10. Son 60 páginas.